tenemos que revisar qué tipo de ejercicio se realizará, con qué cobertura, con qué alcance, y ahí es donde entramos con todavía indefiniciones al día de hoy en función de cuántos recursos se cuenta para ello. Los gastos de los partidos políticos y candidatos, en verdad, un puñado. Entonces, si no se hace una comparación de las atribuciones y solamente nos vamos a los costos, pues claro que es un análisis sesgado. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vaya que nos ha dado dolor de cabeza este asunto de la revocación de mandato y todo lo que con ello conlleva ante la austeridad republicana, los presupuestos del INE, la injerencia presupuestal del gobierno federal sobre los presupuestos de un instituto autónomo, la recolección de las firmas, la verificación de las mismas, la instalación de las casillas, las papeletas. Es un tema que se tiene que platicar. Y tengo en la línea telefónica a René Miranda. Él es director del Registro Federal de Electores del INE. Y justamente para hablar de este tema, el INE está esperando una respuesta de Hacienda sobre, mire, se necesita dinero. René, te agradezco por estar con nosotros para hablar de este tema de la revocación de mandato y lo que están esperando que le responda la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo estás, René? Bien, Pedro, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Estábamos escuchando lo que tu participación el día de ayer, René, sobre este recurso que se necesita por parte del instituto para poder realizar la revocación de mandato. Explícanos con peras y manzanas, ¿qué significa? ¿Por qué se necesita el dinero? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Hay o no hay? Claro que sí. Mira, primero que nada, déjame si quieres iniciar recordando, ya se cumplió la meta, la ley establece el 3% de la lista nominal. Esto es, necesitamos más de 2.758.000 mexicanas o mexicanos que hayan apoyado. Ya se superó esa meta el día de ayer, justamente informamos. Entonces, pues se cumplen, digamos, los requisitos iniciales para poder ya ahora sí hablar de la inminente realización del ejercicio en cuanto a los requisitos. El 3% de la lista y una dispersión de más de 17 estados de la República, eso digamos ya tiene paloma. Ahora, tenemos que revisar qué tipo de ejercicio se realizará, con qué cobertura, con qué alcance, y ahí es donde entramos con todavía indefiniciones al día de hoy en función de cuántos recursos se cuenta para ello. Entonces, como se ha dicho ya la institución, producto de los más de 800 millones que proporcionó el Congreso, más un esfuerzo importante que ha hecho la institución en cuanto a ajustar programas, posponer proyectos, se han conjuntado cerca de más de 1.500 millones de pesos, pero nuestras estimaciones, recordemos, para tener una elección como la ley mandata, se requieren cerca de 3.800 millones de pesos, es decir, hay un déficit todavía importante de cerca de 1.700 millones de pesos, los cuales ya fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordarás, Pedro, tu auditorio recordará que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, emitió una sentencia en donde justamente nos mandataba hacer una revisión presupuestal al interior y lo que faltara se solicitará a Hacienda. Entonces, pues ya estamos en esa etapa justamente. Primero ya se cumplen los requisitos legales para hacer la convocatoria, pero tenemos que esperar a la respuesta de Hacienda para que nos diga cuántos recursos va a aportar adicionalmente y ahora sí podamos saber si va a haber 60,000 casillas, 80,000 casillas, 100,000 casillas o las 160,000 casillas que en todo caso la ley nos mandataría, ¿no? Claro, es importante saber que el presupuesto que se está solicitando por parte del INE es un presupuesto que está fundamentado. Ahora, René, ¿qué fue ayer? No, antier, el presidente de la República hablaba en su conferencia mañanera, nuevamente pegándole al Instituto Nacional Electoral, hablando de que es uno de los institutos electorales más caros del mundo. ¿Merece el INE un presupuesto tan grande como el que tiene, dadas las atribuciones que tiene como instrumento electoral, a diferencia de algunos otros a nivel mundial? Pues mira, es que esta discusión es un tanto, digamos, sesgada, porque cuando se habla del presupuesto del INE y en particular en estos anuncios recientes del gobierno federal, no se está haciendo justos con los análisis. ¿Por qué?
porque recordemos que gran parte del presupuesto anual del instituto no es del instituto, de los partidos políticos, más de 5,000 millones de pesos en esta ocasión, y eso no se aclara al público. Es decir, es un recurso que recibe el instituto simplemente para transferírselo a los partidos políticos. Es una vieja discusión, recordarás, Pedro, los partidos cada año dicen que se van a bajar las prerrogativas y nunca hacen los cambios legales. Entonces, esa es una discusión, digamos, bastante viciada y cíclica, ¿no? Cada año los partidos dicen que es muchísimo, qué barbaridad cuánto reciben, pero nunca hacen los ajustes legales. La fórmula para calcular esos recursos está en la ley y hay que hacer reformas legales, las cuales desde hace décadas se ha discutido y no se hacen. Primer punto. Segundo punto, en este presupuesto del instituto se contemplan actividades que no tienen otros órganos electorales. Si quieres hacer una comparación sobre presupuestos entre órganos electorales, tendrías, si lo quieres hacer de buena fe, hacer una comparación de las atribuciones que tienen los órganos electorales. ¿Cuántos órganos electorales en el mundo emiten credenciales para votar? Tal vez un par. ¿Cuántos órganos electorales en el mundo supervisan y monitorean todas las señales de radio y televisión de su país? Nadie, solamente el INE. Y así nos podríamos ir. ¿Cuántos fiscalizan con, digamos, casi en tiempo real los gastos de los partidos políticos y candidatos? En verdad, un puñado. Entonces, si no se hace una comparación de las atribuciones y solamente nos vamos a los costos, pues claro que es un análisis sesgado, porque no se está siendo honesto con la carga de actividades que legislación de reforma tras reforma la legislación electoral se le da al INE. Cada reforma electoral, tú sabes, en este año, en este país, después de cada elección, cada reforma electoral como resultado da más atribuciones al órgano electoral. Entonces, hay que hacer un análisis serio, hay que hacer un análisis basado justamente en el número de atribuciones para poder realmente saber si somos muy caros o no. Ahora, dime una cosa sobre la injerencia o la sugerencia de la Secretaría de Gobernación y el manejo de los recursos del INE. Yo me quedé en que el INE era un instituto autónomo. ¿Cómo ven desde el INE y cómo se debería de ver la sugerencia de manejos de los dineros del instituto por parte del Ejecutivo Federal? Pues preocupante, Pedro, preocupante, porque finalmente pues hay que recordar este país está diseñado esta república pues con poderes claramente definidos y también con órganos autónomos, y creo que esa autonomía tiene su razón de ser, ha tenido su razón de ser. No es fortuito que en este Estado mexicano haya impulsado, la sociedad mexicana haya impulsado estas autonomías en ciertos órganos del Estado. Entonces es preocupante pues, que el Poder Federal pues pretenda sugerir siquiera o incluso presionar para que el instituto tome decisiones en función de lo que el gobierno piensa. Claro que el instituto siempre ha dicho hay temas que revisar, hay temas que mejorar y eficientar, pero de eso a llegar ya a una aplicación de este tipo de sugerencias, pues es un exceso. Entonces, pues como lo han dicho las consejeros del instituto, el presidente Córdoba, pues el INE va a defender su autonomía. Estamos convencidos de que el instituto está actuando de manera responsable, estamos salvaguardando los derechos también laborales. Eso parece que cada vez cobra menos relevancia en esta administración, pero el instituto pues ha sido muy firme en eso y seguirá siendo firme en eso. Tenemos que realizar nuestras atribuciones legales, pero también cuidando a la institución. El hecho de que se señale que tenemos que reducir las rentas es un despropósito. Estamos una institución con cobertura nacional y tenemos un porcentaje muy bajo de inmuebles propiedad del instituto. La gran mayoría se arrendan. Entonces, pues, ¿cómo vamos a operar si no pagamos esos arrendamientos? O sea, insisto, por poner un ejemplo del despropósito de estas sugerencias, ¿no? Pues te agradezco mucho, René Miranda, director del Registro Federal de Electores del INE, por estar con nosotros en este programa, y estaremos muy al pendiente de lo que suceda, René. Te abrazo, gracias, te doy las gracias. Central FM. Equilibrio.